Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a seguir analizando el tema de la convergencia de series numéricas, pero ahora vamos a dedicarnos a estudiar la convergencia de series que no tienen necesariamente todos sus términos mayores o iguales que cero. Ya vimos que para las series de términos positivos conocemos 6 criterios: el criterio básico de convergencia, criterio básico de comparación, criterio de comparación en el límite y los criterios de la integral, del cociente y de la raíz. Vamos a atacar el problema ahora de analizar la convergencia de una serie que no tiene todos sus términos positivos. Para ello vamos a recordar una noción que ya vimos, que es la de convergencia absoluta de una serie. Supongamos que tenemos una serie sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n, donde los términos de la sucesión a sub n no son todos positivos. Por ejemplo, la serie con n mayor o igual que 1 de seno de n sobre n al cubo, donde n al cubo siempre es positivo pero el seno de n no, o la serie n mayor o igual que 1 de menos 1 a la n por 1 sobre n. 1 sobre n siempre es positivo, pero esta potencia menos 1 a la n toma valores o 1 o menos 1 de acuerdo a la paridad de n. Recordemos entonces la noción de convergencia absoluta, que es que una serie sumatoria desde igual a 1 hasta sub n es absolutamente convergente si la serie formada por los valores absolutos de sus términos converge. Por supuesto, una serie es absolutamente convergente si la serie de sus valores absolutos lo es, y para analizar la convergencia de esta serie uno puede aplicar todos los criterios conocidos para series de términos mayores o iguales que cero. Por ejemplo, si consideramos la serie que mirábamos recién, menos 1 a la n por 1 sobre n, podemos concluir que no converge absolutamente, porque cuando uno mira la serie formada por los módulos de los términos a sub n, lo que uno obtiene es la serie armónica que diverge. Mientras que si uno mira la serie seno de n sobre n al cubo, podemos afirmar que sí, esta serie converge absolutamente, porque cuando uno mira la serie formada por los valores absolutos, que puede escribirse como valor absoluto de seno de n sobre n al cubo, que no necesita barras, cuando uno mira este término en barras de valor absoluto, como la función seno de n tiene siempre su valor absoluto menor o igual que 1, esta serie, la de términos mayores o iguales que 0, tiene todos sus términos menores o iguales que 1 sobre n cubo, y ya sabemos que esta serie 1 sobre n al cubo converge. Entonces, por criterio de comparación, si converge la serie de 1 sobre n al cubo, converge la serie de valor absoluto de seno de n sobre n al cubo. O sea, la serie seno de n sobre n al cubo converge absolutamente. Vamos a demostrar que si una serie es absolutamente convergente, entonces converge. O sea, vamos a demostrar que si una serie cumple que la serie de sus valores absolutos converge, ella converge. Eso es lo que está enunciado en este teorema, que dice sea a sub n una sucesión donde no necesariamente todos los términos a sub n son positivos. Entonces, si la serie n mayor o igual que 1 de módulo de a sub n converge, entonces la serie sobre los n mayores o iguales que 1 de los a sub n converge. Supongamos entonces que tenemos una sucesión a sub n tal que la serie de los valores absolutos de a sub n converge. A partir de esta serie vamos a definir otras dos, cuyos términos generales van a ser a sub n más y a sub n menos. A sub n más va a coincidir con a sub n si a sub n es mayor o igual que 0, y va a valer 0 si a n es menor estricto que 0. Y a sub n más va a ser 0 si a sub n es mayor o igual que 0 y menos a sub n si a sub n es negativo. Esta noción, esta táctica, digamos, de a partir de a sub n
construir estas otras dos sucesiones, a sub n más y a sub n menos, ya nos resulta conocido porque cuando hablamos de integrales, a partir de una función definimos dos funciones f más y f menos, ambas positivas. Fíjense que es claro ver que para todos los n naturales, a sub n más es mayor o igual que 0 y menor o igual que el valor absoluto de a sub n, y a sub n menos es también mayor o igual que 0 y también menor o igual que el valor absoluto de a sub n. Entonces, uno puede aplicar el criterio de comparación y decir que a sub n más y a sub n menos son los términos generales de dos series, son siempre positivos y están acotados con el módulo de a sub n, que es el término general de una serie convergente. Entonces, el criterio de comparación dice que la serie de los a sub n más y la serie de los a sub n menos son dos series convergentes. Pero fíjense que por la definición de a sub n más y a sub n menos, lo que recordábamos de las funciones se puede reproducir y escribir a sub n como a sub n más menos a sub n menos para todo n mayor o igual que 1 nos sirve para que entonces la serie de los a sub n, que es la serie de los a sub n más menos los a sub n menos, se pueda escribir como la resta de estas dos series que son ambas convergentes y por lo tanto concluir que la serie de los a sub n converge. Este primer igual es simplemente reemplazar a sub n por su expresión en términos de a sub n más y a sub n menos, y esta igualdad entre esta serie y esta otra es válida porque tanto a sub n más como a sub n menos son términos de series convergentes. Resta de series convergentes es convergente y así verificamos que una serie absolutamente convergente es convergente. Analicemos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos la serie con n mayor o igual que 1 de coseno de npi sobre n factorial. Si miramos el valor absoluto del término general, nos queda valor absoluto del coseno de npi sobre n factorial y de vuelta la cota para el coseno dice que esto es menor o igual que 1 sobre n factorial. Ya sabemos que la serie de 1 sobre n factorial converge. Entonces, por comparación, la serie del valor absoluto del coseno de npi sobre n factorial converge, es decir, esta serie converge absolutamente. Si consideramos la serie n mayor o igual que 1 de menos 1 a la n por n sobre n cuadrado más 1 y miramos la serie formada por los valores absolutos, fíjense que queda n sobre n al cuadrado más 1, que uno trabajando algebraicamente, sacando n al cuadrado, factor común del denominador, puede escribir como 1 sobre n por 1 sobre 1 más 1 sobre n al cuadrado. Esto puede verificarse que es mayor o igual que un medio para todo n mayor o igual que 1. Entonces, el valor absoluto que estábamos analizando es mayor o igual que un medio por 1 sobre n. 1 sobre n diverge, la serie de 1 sobre n diverge. Esta serie, por criterio de comparación, va a ser divergente. Esta cota que acabamos de usar de acá es muy sencilla. Para todo n mayor o igual que 1, n al cuadrado es mayor o igual que 1, 1 sobre n al cuadrado es menor o igual que 1, cuando le sumo un 1 en ambos miembros de la desigualdad, queda 1 sobre n cuadrado más 1 menor o igual que 2, lo que hace que este cociente sea mayor o igual que un medio. Entonces, como esta serie en valor absoluto no converge, esta serie no converge absolutamente. Ahora bien, si una serie a sub n no converge absolutamente, uno puede todavía analizar la convergencia de ella con los signos que le correspondan. Un ejemplo de esto es esta serie. Esta serie no converge absolutamente. Bueno,
uno tiene que mirar la convergencia de ella, porque todavía puede ser que esta serie sea convergente, aunque no sea absolutamente convergente. ¿Cuál es la estrategia que uno puede establecer para el estudio de la convergencia de una serie que no tiene todos sus términos positivos? Sea A sub n entonces una serie tal que no todos los términos son positivos. Bueno, lo que acabamos de demostrar es que si la serie de los valores absolutos converge, entonces la serie converge. Si estamos en esta situación, la convergencia de la serie de los valores absolutos concluye con el estudio de la convergencia de esta serie, que es convergente. Ahora, si la serie de los valores absolutos diverge, aún queda por analizar qué pasa con la serie, porque puede ser o convergente o divergente. Ahora, pueden pasar varias cosas por las cuales no todos los términos son mayores o iguales que 0. Podría pasar que todos los términos sean menores o iguales que 0. Y en ese caso, el comportamiento de la serie de los A sub n, donde todos los A sub n son menores o iguales que 0, sería, en cuanto al comportamiento, sería el mismo que el de la serie de los menos A sub n. Y acá, menos A sub n siempre es mayor o igual que 0. Porque la serie de los A sub n, si fuese convergente, tendría que ser menos la serie de los menos A sub n. Y si fuera divergente, o a más o a menos infinito, esta otra tendría exactamente el mismo comportamiento. Y si uno omite este signo, esta tendría que tener un comportamiento también tipo infinito o menos infinito. Entonces, cuando uno tiene que analizar el comportamiento de una serie donde todos sus términos son negativos, lo que hace es analizar el comportamiento de la serie de los menos A sub n, que son todos mayores o iguales que 0, y lo hace con todos los criterios conocidos para las series de términos positivos, y vamos a ver enseguida con un ejemplo que eso alcanza para, por lo que acabamos de analizar acá, para saber si una serie que tiene todos sus términos negativos converge o diverge. Ahora, también podría pasar que una serie no tenga todos sus términos positivos porque algunos finitos de ellos son menores o iguales que 0. Supongamos que A sub n1 es menor o igual que 0 y así hasta A sub nl son menores o iguales que 0. Pero para todo el resto de los naturales, para todo n perteneciente a los naturales, salvo estos valores finitos, los A sub n sí son mayores o iguales que 0. Eso quiere decir que uno puede encontrar un M0 natural tal que para todos los n mayores o iguales que M0, los A sub n sean mayores o iguales que 0. Ese M sub 0 puede elegirse como el máximo de todos estos más 1. Entonces, cuando uno va a mirar el comportamiento de esta serie, nosotros ya sabemos que mirar el comportamiento de una serie equivale a mirar el comportamiento de otra serie que difiera con ella en una cantidad finita de términos. Entre esta y esta hay una cantidad finita de términos, el comportamiento de una y de la otra va a ser el mismo, pero esta tiene todos sus términos positivos y se puede estudiar con los criterios que ya sabemos. También lo vamos a ejemplificar en un ratito. Fíjense, si tuviéramos la serie sumatoria n mayor o igual que 0 de menos 1 sobre 3 a la n. Si miramos la de los valores absolutos, nos da convergente, porque es una serie geométrica. Todos los términos negativos no puede cambiar el comportamiento de la serie si yo le sacara el signo. Como sin el signo es absolutamente, digamos, es una serie de términos mayores o iguales que 0 que converge, con su menos, todos negativos, también lo hace. Esta serie, que tiene algunos términos positivos, otros negativos, y a partir de un momento
son todos positivos, difiere de esta serie, que es la que está desarrollada a partir de este término, en una cantidad finita de términos, cuyo resultado lo podemos interpretar como un número A. Entonces, la serie que tenemos que estudiar claramente es convergente. El resultado al que converge es el resultado al que converge esta serie más este número. Si tuviéramos esta serie, algunos términos positivos negativos, y a partir de un momento el desarrollo de la serie armónica, toda esta serie va a ser divergente. Difiere de la armónica en una cantidad finita de términos. Ven que acá hay algunos finitos que son no positivos. Esta serie, que tiene todos sus términos negativos, por supuesto diverge, en valor absoluto diverge, o sea que no hay convergencia absoluta, pero además en sí mismo diverge. Fíjense que no se cumple la condición necesaria de convergencia de que el término general se vaya a cero. Dentro de las series que no tienen todos sus términos positivos, hay un tipo de series particularmente interesantes y sencillas para estudiar, que son las llamadas series alternadas. Son aquellas que presentan una cantidad finita de términos mayores o iguales que cero y una cantidad infinita de términos menores o iguales que cero que aparecen de manera alternada. Por eso uno dice que una serie alternada es una serie de la forma sumatoria sobre los n mayores o iguales que 1 de menos 1 a la n por an, o de la forma sumatoria sobre los n mayores o iguales que 1 de menos 1 a la n más 1 por a sub n, por supuesto siempre que estos a sub n, en cualquiera de las dos versiones, sea mayor o igual que 0. La única diferencia entre esto y esto es si empieza con un término positivo o con uno negativo. Fíjense, cuando n es mayor o igual que 1, en esta expresión se comienza con menos a sub 1, después se sigue con más a sub 2, mientras que acá se empieza con a sub 1 y después menos a sub 2. Un ejemplo típico de serie alternada es la que ya consideramos, menos 1 a la n sobre n, que sabemos que converge, pero que no converge absolutamente en barras. Esto es la armónica. Muchas veces, cuando una serie converge, pero no converge condicionalmente, se dice que converge condicionalmente. Esto es nada más que una cuestión de nombre. Nosotros hasta ahora decimos que esta serie converge, no converge absolutamente, bueno, y también podríamos decir que entonces converge pero condicionalmente. La serie menos 1 a la n sobre n al cuadrado, la serie alternada, converge absolutamente. Si uno toma barras, queda 1 sobre n cuadrado, que sabemos que converge. Para analizar la convergencia de una serie alternada, se cuenta con un criterio que se llama criterio de Leibniz, que establece condiciones suficientes que garantizan la convergencia. Esta es la proposición que vamos a analizar ahora, que dice que si uno tiene una serie alternada, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 por a sub n, con a sub n mayor o igual que 0 para todo n mayor o igual que 1, si uno supone que el límite de los a sub n, esto que está acá, lo positivo, cuando n tiende a infinito es 0, y que a sub n es una sucesión que decrece, o sea que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n para todo n mayor o igual que 1, entonces la serie alternada menos 1 a la n por a n converge. Acá yo puse menos 1 a la n más 1 y acá puse menos 1 a la n, pero es lo mismo. Si esta converge, con un más 1 también lo hace. Fíjense que lo que estamos estableciendo son dos condiciones suficientes para la convergencia de una serie. Claro, si uno tiene una serie alternada y quiere analizar su convergencia, seguramente primero va a analizar la convergencia de la de los valores absolutos, con los criterios que uno conoce para series de términos mayores o iguales que 0.
porque si ella converge, ya se sabe que ésta converge. Usualmente uno aplica el criterio de Leibniz cuando tiene una serie alternada, cuando verificó que la convergencia absoluta no se cumple, pero todavía hay chances de que la serie alternada sí sea convergente, como por ejemplo en este caso. En este caso, por supuesto que también uno puede aplicar el criterio de Leibniz y va a decir el criterio que esta serie converge, pero en realidad, si uno prueba primero que converge absolutamente, ya sabe que converge. Y no hay necesidad, aunque no esté mal hacerlo, no hay necesidad de aplicar el criterio de Leibniz. En esta serie, cuya convergencia absoluta no se verifica, para analizar su convergencia, no queda otra que aplicar el criterio de Leibniz. Bueno, por supuesto que nosotros ya habíamos analizado esta serie con otros elementos, pero ahora no quedaría otra que aplicar el criterio de Leibniz. Fíjense cómo es la demostración del criterio de Leibniz. Supongamos que la serie, por como la escribimos, es de esta forma: A1 menos A2 más A3 menos A4 menos A2n más A2n más 1. Si hubiese tenido una diferencia en la potencia, en lugar de nn más 1, hubiese sido al revés. Hubiera comenzado en menos A1 más A2 menos A3, pero la convergencia de una o la otra es la misma. Consideremos la sucesión de sumas parciales, pero pares, las que se forman sumando una cantidad par de términos. Por ejemplo, la sucesión S2n, que se obtiene sumando A1 menos A2 más A3 menos A4 hasta más A2n menos 1 menos AN. De esa sucesión de sumas parciales de índice par, consideremos el término que sigue, que es S sub 2n más 2, que será la S2n más los dos términos que siguen, A2n más 1 menos A2n más 2. Una de las hipótesis de la proposición de Leibniz dice que A sub n es una sucesión decreciente, con lo cual A2n más 2 es más chico que A2n más 1, entonces esta recta es mayor o igual que 0. S2n más 2 entonces es mayor o igual que S2n, porque es S2n más algo mayor o igual que 0. La sucesión de sumas parciales de índice par crece. La sucesión de sumas parciales de índice par vamos a escribirla agrupando de otra manera los términos. Ya la habíamos escrito acá, pero ahora vamos a considerarla agrupando de esta forma. A sub 1 menos, fíjense, en lugar de poner menos A2 más A3, podemos escribir menos A2 menos A3. Y así, en este término, dejando este solo, sin agrupar con nadie, acá hay un error que ahora voy a tratar de escribir, de corregir. Acá debería decir 2n, ¿verdad? Me di cuenta ahora y hoy cuando lo leímos, no. Acá es 2n. Ay, perdón. A ver si voy a hacer un intento más, a ver si lo puedo dejar corregido ahora. Acá es 2n. Ahí está. Bueno, ese A2n se queda acá y cada uno de estos dos términos agrupados son mayores o iguales que 0 por, de vuelta, ser A sub n una sucesión decreciente. Entonces fíjense que S2n es A1 menos un número mayor o igual que 0, menos, y así, menos otro número mayor o igual que 0, menos otro número mayor o igual que 0. Entonces, S2n
es menor o igual que A1, porque A1 tiene una cantidad de cosas positivas restadas para encontrar S2n. Entonces, S2n crece y está acotada superiormente, por lo tanto es una sucesión que converge. Lo que hemos demostrado hasta ahora es que la sucesión de sumas parciales de índice par converge. Vamos a llamar S a ese límite. Vamos a escribir la sucesión de sumas parciales de índice impar, de manera tal que con las sucesiones de índice par completamos con las de índice impar y cubrimos a toda la sucesión de sumas parciales. La S2n más 1 es la S2n más el término que le sigue, que es el A2n más 1. Entonces, fíjense que S2n más 1 es una sucesión convergente porque es la suma de dos sucesiones convergentes. Esta porque es lo que acabamos de probar y esta porque es la otra hipótesis del criterio de Leibniz que dice que él tiene A sub n, no importa cómo esté escrito el índice. Si AN tiende a 0, por supuesto que A2n más 1 también lo hace. Entonces, S2n más 1 es suma de dos sucesiones convergentes, por lo tanto converge. Y sabemos que converge a la suma de los límites. Si llamamos L al límite cuando n tiende a infinito de S2n más 1, que es el límite cuando n tiende a infinito de esta suma, es, como acabamos de decir, el límite de una suma de sucesiones convergentes es la suma de los límites, y entonces queda límite de S2n más límite de A2n más 1, que es 0, queda S. Nosotros sabemos de sucesiones que si una sucesión converge, todas sus subsucesiones convergen al mismo valor. Y también sabemos que el hecho de que distintas subsucesiones converjan a distintos valores hace que la sucesión no pueda ser convergente. Cuando hay dos subsucesiones de una sucesión que cubren a toda la sucesión y que convergen al mismo valor, uno puede demostrar que la sucesión en sí misma converge y a ese límite. Como la subsucesión de los índices pares de la sucesión de sumas parciales converge a S. Y acabamos de verificar que la sucesión de sumas parciales de índice impar, que es otra subsucesión de esta, converge al mismo valor, pero estas dos sucesiones cubren a toda la sucesión de sumas parciales converge a ese mismo límite, y eso es lo que necesitábamos para poder afirmar que, usando que A sub n tiende a 0 y decrece, la serie alternada menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1 converge. Fijémonos en un ejemplo, perdón, voy a volver para atrás, no para adelante. Fijémonos en el ejemplo, este que está acá, menos 1 a la n por 1 sobre n, y ese 1 sobre n sería el A sub n, que claramente tiende a 0 y forma una sucesión decreciente, con lo cual el criterio de Leibniz asegura que esta serie converge. Y aunque ya sabíamos que esta serie alternada converge, porque fue muy claro demostrar, fue muy sencillo demostrar que converge absolutamente, porque es una armónica generalizada de las que ya estudiamos, también podríamos verificar el criterio de Leibniz en este caso, porque menos 1 a la n por 1 sobre n al cuadrado
verifica las hipótesis de Leibniz, ya que 1 sobre n al cuadrado tiende a 0 y es decreciente. Las series alternadas tienen la particularidad de que se puede acotar de manera sencilla, en el caso de que sean convergentes, cuál es el error que uno comete cuando a la serie, cuyo resultado llamamos S, uno lo aproxima con una suma parcial determinada. Y uno puede probar, como corolario de lo que acabamos de hacer, cómo es la cota del resto enésimo. Resto enésimo nos referimos a la diferencia entre el resultado de la serie, su suma parcial enésima, que acotado en valor absoluto está por el término siguiente que correspondería después de la suma que se cortó, digamos. Esta suma se corta con a sub n. Bueno, a sub n más 1 es una cota del error que se comete. Fíjense cómo se puede demostrar esto. Si llamamos S al límite de la sucesión de sumas parciales, o sea, al resultado de esta serie alternada, Sn lo podemos escribir como es la suma parcial enésima, sumatoria desde igual 1 hasta n, de menos 1 a la i más 1 por a sub i. Y podemos llamar Rn a la diferencia de S menos Sn, que es el resto enésimo, al aproximar S con Sn. Rn, que es S menos Sn, lo podemos escribir como S, toda la serie, menos Sn, que es la suma parcial enésima de la serie. Y entonces fíjense que lo que uno encuentra cuando hace esta diferencia es la cola de la serie, donde se suma a partir de i, con los i a partir del n más 1, y acá debería ir i más 1, no n más 1. Ya lo vamos a dejar corregido. Bueno, vamos a intentar de dejarlo corregido. Ahí está. Entonces fíjense que acá escribimos cómo quedan desarrollados, cómo queda desarrollada esta cola de la serie. Cuando i toma n más 1, acá queda menos 1 a la n, porque es lo mismo que menos 1 a la n más 2, por a sub n más 1 y todos los términos que siguen. Y acá se saca un menos 1 a la n, factor común de todos los términos, que empiezan con an más 1 menos an más 2 más an más 3 y así siguiendo. Y entonces uno observa en todo esto que puede razonar de manera análoga como hicimos hoy, dejar a sub n más 1 y el resto agruparlos de a 2, de manera tal que siempre tengan un menos y algo que aparezca sea mayor o igual que 0. Entonces, cuando uno toma el valor absoluto de Rn, por supuesto esto se convierte en un 1, y esto siempre va a ser menor que a n más 1, porque todos los demás son términos mayores o iguales que 0 que están restados a n más 1. Antes de ir a un ejemplo, quiero comentar algo que siempre recalcamos, pero que lo voy a decir una vez más, y es que cuando uno verifica las hipótesis de Leibniz, en el enunciado, yo escribí an decrece, es decir, a n más 1 es menor o igual que a n, para todo n mayor o igual que 1. Si la sucesión a sub n fuera decreciente a partir de un n0, y esta desigualdad uno la tuviera para todo n mayor o igual que n0, uno podría aplicar el criterio de Leibniz para la serie comenzando en n0, pero eso difiere de esta serie en una cantidad finita de términos, y como siempre decimos, una cantidad finita de términos no altera el comportamiento de una serie. O sea que cuando uno quiere verificar que algo decrece
si no lo hace desde los primeros términos, pero sí a partir de un término en adelante, igual se puede aplicar el criterio de Leibniz. Nosotros ya vimos que la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por 1 sobre n converge al logaritmo de 2. O sea que cuando uno realiza toda la serie, se puede interpretar que esta suma infinita de términos, eso es una serie alternada que converge, es logaritmo de 2. Si logaritmo de 2 nosotros lo aproximamos con 4 términos de la serie, el error que estamos cometiendo, acabamos de verificar, es menor que el término que seguiría, o sea que el a sub 5. A sub n es lo que está multiplicando a la potencia de menos 1, a sub 5 es un quinto. Entonces, cuando uno quiere calcular aproximadamente el logaritmo de 2 con 4 términos de la serie alternada y los usa, el resultado que obtiene difiere del valor exacto en algo que en valor absoluto está acotado por un quinto. Esta forma de acotar el error es muy sencilla, sale como corolario del criterio de Leibniz, y entonces tengámoslo en cuenta para saber que si ese es el resultado de una serie alternada y ese n el valor de una suma parcial enésima de esa serie, el valor absoluto de la diferencia está acotado por arriba por el término que le sigue a la suma enésima que se está considerando. Con esto terminamos el análisis de convergencia de series numéricas y bueno, quedan muchos ejercicios para resolver en la práctica.